el 22. Vamos a ver ustedes cuándo comienzan. Voy a ir otra vez al calendario. Ustedes comienzan el 23. O sea, tendríamos el 22. Según entonces, tendríamos el 18 y el 22. Sí, perfecto. 2 clases más posterior a la de hoy. Bueno, vamos a avanzar entonces. ¿Qué nos va a entrar para el primer parcial? Ya les había enviado los documentos de lectura, ¿verdad? Yo creería que vamos a abordar hasta las formas de extinción de la obligación tributaria en el Código Tributario. Esperaría yo creo que no nos va a dar tiempo de ver la del UCI, seguramente. Pero bueno, vamos a tratar. Cecia Rocío, el primer caso que habíamos dejado para hoy, por favor. Buenas tardes, licenciada. Ahorita se lo leo. Igual si alguien quiere compartir pantalla por sus casos, pues ahí está ya. Dice, José le otorga un mandato general, especial y judicial a favor de Juan López. ¿Qué impuesto paga el mandato? Yo puse que el general paga impuesto de 10 quetzales por la ley de timbres fiscales, artículo 5, numeral 8, inciso A. Ujú. Y el impuesto especial que paga 2 quetzales, el mismo artículo, el mismo numeral, inciso B, y que el mandato judicial está exento de impuestos por el artículo 10. ¿Qué establece el artículo 10 en relación a eso? El penúltimo párrafo que dice, para los efectos previstos, no, dice, y exceptuando a las personas que existan por mandato expreso de la ley, se debe solicitar previamente al ministro de Finanzas Públicas la declaración correspondiente acreditando los requisitos señalados en el inciso anterior ¿En en qué cuanto poema está leyendo, perdón? de la ley de timbres fiscales y Ajá. la ¿Qué relacioné con artículo? sus artículos 10, 10. Ajá. eh, y casi en el penúltimo inciso ¿Qué número de dice? acá. Es el párrafo donde dice para los efectos previstos en el numeral 4. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Donde dice que exceptuando a las personas exentas por mandato expreso de la ley, se debe solicitar previamente al ministro de Finanzas Públicas la Ahora bien, declaración correspondiente. leyó, solo, perdón la interrupción, leyó el numeral 4. Lea el numeral 4 solo para ver si tiene como relación, porque no me hace clic. Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad culturales, gremiales, científicas, educativas, artísticas o deportivas, sindicatos de trabajadores, asociaciones solidaristas e instituciones religiosas, siempre que estén autorizadas por la ley, que no tengan por objeto el lucro, que en ninguna forma distribuyan utilidades o dividendos, que en ninguna forma distribuyan entre sus asociaciones o integrantes, y que sus fondos no los destinen a fines distintos a lo previstos en sus estatutos o documentos constitutivos. Ok. Una pregunta y respóndamela con toda la sinceridad del caso, porque realmente no es el examen tampoco. ¿Se lo pasaron o usted lo hizo? Yo lo hice. ¿Por qué hizo ese análisis? En el mandato judicial, me estaba comentando, que está Sí, exento. ¿Por qué considera que está eh, exento? Si en ningún lado se menciona. también lo relacioné con la ley del organismo judicial por el artículo 189. ¿Qué establece el 189 de la LO? Dice, el mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. Según entiendo, eso es la forma. Ujú. Ahora, acá estamos viendo el pago del impuesto como tal, ¿verdad? Del timbre fiscal. El artículo que usted menciona, que es de los
Vamos a ver, el epígrafe del artículo nos menciona de las personas exentas y nos da un listado, ¿verdad? De personas exentas como tal. El numeral 4 que usted leyó hace referencia, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque ustedes ya vieron su derecho administrativo, su derecho mercantil, por lo menos en el libro 1 y 2, y en el libro 1 nosotros en el artículo 8, si no estoy mal, tenemos, bueno, en el artículo 5, si no me falla la memoria, tenemos quienes no son comerciantes, y en el artículo 8, cuáles son las sociedades y demás. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Quiénes tienen o no ánimo de lucro como tal? Entonces, yo veo que el artículo 10 en el numeral 4 menciona entes que no son con fines de lucro, asociaciones, fundaciones, ¿verdad? Entonces, Disculpe, licenciada, es que sí, ya lo había tachado. Había puesto otro artículo yo aquí. Y había entonces, puesto relación artículo 11 numeral 12 de las actuaciones judiciales y administrativas. ¿cuál será? Perdón. Artículo 11 numeral 12. Ah, numeral 12. Vamos a ver qué dice el numeral 12. Las actuaciones judiciales y administrativas. Actuaciones. ¿Y por qué el mandato va a ser una actuación? Eh, pues yo lo A ver, decía, no nos enredemos mucho mejor. Sí, así avanzamos un poco. La voy a desenredar. Una cosa son las personas o entes que están exentos, y eso va a existir en cada una de las leyes que tienen que ver con tributos, ¿verdad? Que son aquellas personas que no pagan impuestos. Si bien es cierto, nace a la vida jurídica el hecho generador, pero por mandato de norma, o sea, la exención está dentro de una ley de carácter ordinario. Recordemos también ahí el artículo 5 que vimos del Código Tributario en relación a, se requiere la emisión de una ley para, y nos da varios supuestos. Para las exenciones es uno de esos. Por eso es que la exención debe ir en una ley de carácter ordinario que es dictada por el Congreso de la República, mientras que las exoneraciones por el presidente de la República se autorizan, ¿verdad? Entonces, los entes exentos como tal, si bien es cierto, nace a la vida jurídica el hecho generador, porque ya estamos hablando en palabras de tributario como tal, ¿verdad? Están exentos. Ahora, hay dos cosas acá. Hay actos que están afectos y hay actos que no están afectos. Hay actos que están afectos al impuesto, o sea, nace a la vida jurídica, pero están exentos del pago del mismo, como es el caso de estas. Y hay actos que no están afectos, o sea que ninguna norma los contempla, no existe, no existe. Entonces no nos podemos inventar algo que la norma no tiene dentro de ella. Tal es el caso del mandato judicial. El mandato general ya lo veíamos que está dentro de las tarifas específicas, al igual que el mandato especial, ¿verdad? Pero el mandato judicial, ya está, 10 y 2. Pero el mandato judicial no está afecto al pago del impuesto. No existe imposición para el mandato judicial como tal. ¿Sí? Aparte es el arancel que se paga por la inscripción del mandato como tal en el Archivo General de Protocolos. Eso es totalmente independiente. Pero acá estamos comentando el tema del timbre fiscal. Va. Cecia Rosillo, Cecia, el caso 2, por favor. Disculpe, ¿Sí? a efectos de examen también tenemos que averiguar cuál es el arancel que se paga en el registro de poderes. No. Eso es arancel, eso no entra dentro de tributos. Esos Y son este, ingresos y propios de las entidades. Eso podríamos decir que es cuando nos vamos al tema que veíamos del derecho financiero en relación a los ingresos, habían ingresos ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Los ingresos ordinarios como tal son aquellos que se reciben de manera constante y el mayor ingreso del Estado es los tributos, que es como que el mayor rubro como tal, que lo tenemos en el artículo 9, pero entre los tributos, si usted se da cuenta, está impuesto, tasa, contribución especial, contribución por mejoras. Los aranceles son ingresos privativos de cada una de las entidades. No son considerados tributos. O sea, yo, no es parte de nuestro curso. gracias. De nada. Mejor que abran el micrófono porque a veces no me toco las manos.
No, el mandato es un contrato. Que vaya a surtir sus efectos para cuestiones judiciales es otra cosa, pero el mandato es un contrato, ¿verdad? Y lo tenemos estipulado ¿dónde? Dentro del rubro de los contratos del Código Civil, ¿no? Entonces, otra cosa es el ámbito procesal. Si bien es cierto, va a surtir sus efectos para temas procesales, pero ahí sí cambiamos el chip, totalmente diferente. Licenciada, disculpe, yo había contestado que el mandato general paga los 10 quetzales de acuerdo al artículo 5 literal 8 y por razón de registro los 50 centavos y que el mandato judicial está exento y el registro en el mandato de No está poderes exento, electrónicos está no afecto, no porque afecta. contempla la norma. Esas tres son las respuestas correctas para este caso. Sí. Ah. Solo que la palabra extensión está incorrecta, es no afecto. No afecta. O ejemplo, si yo no sé la palabra no afecto, puedo consignar, no se encuentra regulado dentro de la norma el tipo impositivo a pagar. ¿Verdad? Que es como con palabras más comunes, si lo queremos ver así. Ajá, lo que pasa es que como para tenerlo bien marcado para la hora del examen, porque esto me va a servir, yo sé que me va a servir, entonces prefiero ser tal vez repetitivo, pero así estamos claros. No, no se preocupe. A ver, apóyanos con el caso 2, Amelia, porfas, porque ese acierto ya nos había dado el 1. Caso 2. Constituimos una sociedad anónima y al momento de ser constituido nos dan las patentes tanto de la empresa como la sociedad. ¿Qué impuestos pagan? Las patentes. Fíjese que ahí tengo duda. Yo escribí que la patente de sociedad mercantil paga 200 quetzales de acuerdo al artículo 5, numeral 10, literal B, numeral 2 de la ley de timbre fiscal, pero creo que me faltó otra, ¿verdad? La patente de comercio, de empresa mercantil. La sociedad tiene 2 patentes, la patente de sociedad y la patente de empresa mercantil. ¿Sí? No sé si lo tenía mapeado. De hecho, les voy a mostrar porque les voy a mostrar algo que creo que a ustedes les va a servir mucho, que es algo muy, muy básico para el nivel en el que ustedes están ya. Pero ahorita se los voy a mostrar. Ayer justo di una charla sobre el tema de legalización de micros, pequeñas y medianas empresas. Y dentro del tema, esta fue la presentación, entonces la voy a mostrar. Y está justo lo relacionado con esto que estamos platicando. Vamos a ver. Ahorita se los muestro. Está. Se los comparto y ustedes me dicen si pueden ver ahorita que se los comparta. ¿Ven ahí? Sí se ve. Ahí ya Sí, se ve les- de manera completa, creo yo, ¿verdad? Si se dan cuenta, es algo bien básico, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, son los elementos básicos de una empresa mercantil y una sociedad que no es totalmente diferente. Una empresa mercantil porque se abre en nombre de una persona individual, el objeto es específico, el comerciante debe tener agencia virtual, el régimen tributario es el que tiene el propietario como tal y no hay necesidad de verificar disponibilidad de nombre. Solo para que repasen súper rápido su mercantil, porque les va a servir. ¿Cómo se apertura? Con un DPI se llena el formulario, pero esto es lo que quiero que vean. Esta es la patente de empresa mercantil. La patente de empresa mercantil paga 50 quetzales de timbres fiscales, ¿verdad? Una patente. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una sociedad, ¿sí? El capital es de 200 quetzales en adelante, desde el año 2018, ya no de 5,000, solo para que actualicen su dato mental por si no lo tenían actualizado. Se debe verificar la disponibilidad de la razón social. El objeto es muchísimo más amplio, ¿verdad? Puede ser ilimitado, siempre digo yo. Se puede elegir un régimen tributario, se elige un régimen tributario independiente al del propietario, que es pequeño contribuyente, opcional, y el de utilidades, y pueden elegir un nombre comercial diferente. Estos son los documentos que se presentan: escritura pública, nombramiento de representante legal
y esto es lo que ustedes obtienen. Si se da cuenta, acá está la patente de sociedad, ahí están los dos timbres de 100 y la patente de empresa mercantil, ¿verdad? Que cubre 50 quetzales. ¿Qué más obtenemos? Porque si nosotros nos vamos más allá, y eso se los voy a preguntar en el examen, si nosotros nos vamos más allá, porque el trámite de la sociedad realmente conlleva muchas cosas. Ejemplo, cuando ustedes hacen la sociedad, tienen que realizar una escritura pública de constitución de sociedad. Esa escritura pública lleva timbres fiscales en su testimonio, por eso es que va a entrar en el examen. Aparte de eso, nosotros hacemos un acta notarial de nombramiento. Esa acta notarial de nombramiento lleva timbres también, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, yo ya tengo hasta mapeado, normalmente el acta notarial de nombramiento lleva 2 hojas, o sea, 3 páginas, 2 hojas, eso es lo que nos llevamos. Entonces lleva un timbre de 100, uno de 10 y 2 de 50 centavos en cada una, uno de 50 centavos en cada una de las hojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué timbres lleva? Se los voy a preguntar seguramente. Después, que eso es el trámite inicial de la sociedad, pero cuando ya sale la sociedad, yo les voy a preguntar de los documentos que ustedes obtienen de la sociedad, obtienen las patentes, ¿qué timbres llevan? Fijo, ¿verdad? También la razón de inscripción, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner un timbre de razón de inscripción. ¿Cuánto es el timbre? 50 centavos de timbre fiscal, ¿sí? Entonces, eso también va a venir en el examen. Lo que pasa es que va a venir el caso completo. Se los voy a dar y se lo estoy explicando por eso, que ustedes ya deberían de saberlo porque lo vieron en su mercantil. Y rapidito entrando a lo que a nosotros nos compete, vamos a ver más adelante, claro está, estos dos regímenes tributarios que ustedes ya comenzaron a leer en la ley del IVA, el 5% de IVA, ¿verdad? El pequeño contribuyente. Ya saben que el tipo impositivo del IVA para el régimen general y para el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, al general también se le llama opcional simplificado, es del 12% de IVA para ambos, y para el general de un 5 o un 7% ISR, que eso lo vamos a ver más adelante, y para las utilidades el 25% de ISR trimestral. Vamos a ver, y bueno, esto es propiedad intelectual, y ya. Bueno. Pero quería que vieran, estos son los documentos que usted ya tuvieron postura, por así decirlo, ¿verdad? De, bueno, ¿qué impuesto es el que se paga en los documentos que ustedes ya saben que se presentan? Entonces, hasta ahí vamos, Amelia. Pero sí, ¿estamos al 100? Y ahorita tomo nota, licenciada, y me pongo al día. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Samuel, denos el tercer caso, por favor. El tercer caso dice, a ver, títulos universitarios, ¿qué impuesto paga? 100 quetzales, artículo 5, numeral 12, literal A. Solo sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí, pero ¿y cuántos títulos tiene usted cuando se gradúa? Serían 3 títulos. ¿Cuáles obtiene? Bueno, sería un grado académico y 2 títulos. Sería el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado uno y notario otro. Ah, va. Entonces, son 3 títulos, 100 quetzales cada uno de los títulos, ¿verdad? Va, listo. Vamos a ver. Owen, hoy sí no lo hemos escuchado. A ver, Owen, ¿cómo está? Denos el cuarto caso, por favor. El cuarto caso dice, emitimos, bueno, yo no sé si lo alcancé a copiar todo, entonces voy a leer lo que tengo anotado. Dice, emitimos un testimonio especial de la primera compra-venta. Esta tiene 10 hojas. ¿Qué impuesto paga el testimonio? Como respuesta yo puse que se paga el impuesto un testimonio especial y es de 10 quetzales según el artículo 5, numeral 6 de la Ley de Timbres Fiscales. No sé si- Vamos a ver, ¿en qué? ¿Dónde dice? ¿Qué artículo? Artículo 5, numeral 6. Índices, testimonios, ¿que cuánto pagas? 10 quetzales puse, porque son 50 centavos por página. Entonces, como son 10 hojas, yo puse que eran 10 quetzales. ¿Cuántas hojas son, chicos? Solo corrobórenme la información. 10 hojas, licenciada. 10 hojas en total. Entonces, ¿por qué pagamos 10 quetzales si son 50 centavos por hoja? Hoja significa lado y Por lado, hoja. inverso y reverso, y página, pues,
Anverso es una página y reverso es otra página, pero aquí es por hoja. Entonces son 5 quetzales. No son 5 quetzales, la respuesta está mala realmente. Son 5 Ah, quetzales en su conglomerado, pero son 50 centavos por hoja. Porque si usted me pone 5 quetzales, yo voy a entender que usted, ¿en dónde lo paga? En cada hoja, al final de todas las hojas, los 5 quetzales, o junta los 50 centavos, los 10 de 50 centavos y los pone al final de cada hoja. No es lo mismo 50 centavos por hoja. Y lo puede multiplicar si quiere, 50 por 10, 50 centavos por 10 igual a 5 quetzales en total, pues, pero son 50 centavos por hoja. Porque entonces yo puedo agarrar uno de 5 quetzales y como son 5 quetzales, pego la estampilla de 5 quetzales al final de la hoja, de la última hoja, entonces licenciado, tengo que haber puesto de respuesta 50 centavos por hoja. por hoja. Ah, ok, entonces me confundí en eso. Estaba Gracias. sumando todo en eso. Gracias. Brenda Maldonado. Ya, disculpe. Y ahí faltaría también los 50 centavos por razón de registro. 50 centavos por razón de registro. A ver, Brenda, cuéntenos. Licenciada, yo no estuve en la clase pasada. Que no se puso el día. No, Es parte de el no estar, la responsabilidad de ponerse al día después de no estar. Pero bueno, Sergio Catún. A ver, Sergio, cuéntenos. El caso 4, por favor. El caso número 5. Ahí sí. Sí. Bueno, dice, se realiza una promesa de compraventa sobre el bien inmueble que ya se compró anteriormente por un valor de 1.000.000 de quetzales, registrado en el número de finca 2, folio 2, libro 2 de Guatemala, pero previo a hacer la compraventa se firma la promesa. ¿Qué impuesto paga la promesa y qué impuesto paga la compraventa? Yo coloqué Excelente. acá, perdón, Ese es bien bonito, es el caso más bonito de los que tenemos, de hecho. A ver, yo coloqué el impuesto de promesa de compraventa, se paga 50 quetzales. Y el impuesto por el testimonio de contrato de compraventa es de 50 centavos por cada hoja a emplear en el inscrito. Eso en el artículo 5, numeral 16 de la ley del timbre fiscal. Y en la parte número 2 puse el impuesto por la compraventa es por el 3% sobre el valor del bien inmueble, que es de 1.000.000, el impuesto que corresponde a 30.000 quetzales. Y el impuesto por el testimonio especial del contrato de compraventa es de 50 centavos por cada hoja a emplear en el inscrito. Artículo 4 y artículo número 5, número 6 de la ley del impuesto de timbre fiscal. en la segunda parte del caso, ¿por qué es el timbre fiscal el que se paga? Los 30.000 quetzales que usted nos mencionaba. Porque en el artículo 4 aparece la tarifa al valor del impuesto que se establece que es el 3% y se termina aplicando la tarifa de los actos y contratos. Entonces, como es un contrato de compraventa y que está sobre 1.000.000 de quetzales, asumí que eso es lo que se... ¿Y por qué no utilizó la ley del IVA en relación al hecho generador, artículo 2, numeral primero de la compraventa? ¿Por qué no pagó IVA? ¿Por qué pagó timbre? como todos los casos iban referente al timbre, me quedé en esta ley.